Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Te saludo con mucho gusto. Bienvenida y bienvenido a tu programa Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne. El tema de hoy, el fundamento neurofisiológico de las emociones y el impacto durante la pandemia. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir en el programa al psicólogo Carlos Sánchez Muñoz, quien es psicoterapeuta clínico, catedrático en psicología, conferencista internacional y coach, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos al programa. Muy buenos días, Dafne. Qué gusto enorme en saludarte, estar contigo y con todo tu auditorio. Y pues sí, súper interesante el tema que hoy vamos a abordar. Agradecemos el estar aquí en el programa para darnos esa orientación y ese acompañamiento que necesitamos en este momento actual que estamos pasando por una pandemia. Sabemos que las emociones y todo lo que estamos viviendo ha afectado nuestra salud física y emocional. Queremos que nos explique qué son las emociones. Las emociones son alteraciones del estado del ánimo de cualquier individuo que puede ser por diversas formas o factores que influyen en el que se acompañan por emociones somáticas. Es muy importante que veamos que la palabra emoción no es más que una manera de referirse a aspectos del funcionamiento psicológico del organismo. Es la entrada para que nosotros podamos reflejar las bases neurofisiológicas de las emociones, ya que la emoción implica al sistema nervioso por completo. Pero vamos a ver que hay dos partes del sistema nervioso que especialmente son importantes. Me refiero al sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Y tenemos una base neurofisiológica. Y a esto me refiero como la rama de la ciencia encargada específicamente del estudio del sistema nervioso, que es el encargado de las acciones y reacciones que llevamos a cabo a diario. Es decir, estas bases neurofisiológicas son las que influyen cómo expresamos nuestras emociones. Y las emociones influyen lo que es el entorno social, el temperamento, la cognición, por ejemplo, la inteligencia emocional, nos ayuda a saber cómo utilizar nuestro razonamiento y nuestras emociones y actuar de manera diferente. Por ejemplo, Dafne, el sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo y justo bajo la corteza. Esto incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y muchas otras áreas cercanas. El hipotálamo se ubica justo debajo del tálamo, dentro de los dos tractos ópticos y justo encima, y está infinitamente relacionado con la glándula pituitaria. Y es súper interesante que es una de las partes más ocupadas del cerebro y está relacionada principalmente con la homeostasis, que regula y tiene el control último de las funciones del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Reciben la información desde varias fuentes. Bueno, esto es interesantísimo, ver toda la parte de nuestro cerebro, cómo funciona, por ejemplo, el hipocampo, ¿no? Que se ubica en dos cuernos, por así llamarle, que describen una curva que va desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Y esta está relacionada con la transformación de lo que se encuentra en nuestra mente ahora, es decir, la memoria a corto plazo, de lo que recordamos por un largo periodo de tiempo. Esa sería la memoria de largo plazo y el aprendizaje. Pero una parte que sobre todo tenemos que enfatizar es la amígdala cerebral. Y es una masa
con una forma de 2 almendras que se sitúan a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Cuando es estimulada eléctricamente, los animales responden con agresión, y cuando es extirpada, los mismos se vuelven dóciles y no vuelven a responder a estímulos que les habrían causado rabia. También se vuelven indiferentes a estímulos que les habrían causado, por ejemplo, miedo o respuestas de tipo sexual. Entonces, en definitiva, esas son las bases neurofisiológicas de nuestras emociones a nivel científico. Y por supuesto que nuestras emociones forman parte de nuestra personalidad como seres humanos. Nos pueden motivar para bien o lamentablemente para mal. Y según las emociones, nos sentimos felices o tristes o temerosos o muy gozosos, muy alegres. Las emociones se encuentran en diferentes partes de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el estado de ánimo. En la propia definición de emoción, podemos ver que el ánimo es el principio de la actividad humana, la intención, la voluntad. Debemos entender por estado de ánimo disposiciones estables y perdurables en el tiempo, que no determinan tan intensamente nuestra forma de percibir y actuar como las emociones, las cuales podrían suponer una activación como más fugaz y arrebatadora, ¿no? ¿Cuántas personas en un momento de enojo tienen, así como lo define Daniel Goleman, un secuestro a la razón? Que es muy diferente, por ejemplo, del temperamento. El temperamento es un término que hace referencia a una predisposición relativamente estable y está más ligada a factores biológicos que determina los parámetros habituales de respuestas emocional de cada individuo, a diferencia del sentimiento, que es el lenguaje muy común, ¿verdad? Muchas veces que utiliza esta palabra como sinónimo de emoción, pero debemos de decir que los sentimientos constituirán la parte de estas reacciones emocionales que se somete a la reflexión consciente y a la que se les asigna una etiqueta de convencional, un nombre. Es decir, los pensamientos que tenemos sobre las emociones, la parte en la cual procesamos conscientemente. Entonces hay que diferenciar entre la emoción y un sentimiento que, insisto, es cuando ya hay un proceso consciente, un razonamiento ya sobre la emoción. Es importante todo lo que nos está comentando, el cómo saber cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos evitar que de esta manera afecten las emociones a nuestro sistema nervioso. Totalmente. Fíjate cómo, Dafne, las emociones son sensaciones subjetivas asociadas a los estados fisiológicos. Es decir, estas emociones se expresan por cambios viscerales y respuestas somáticas estereotipadas, lo que son los gestos del individuo. Y muy interesante decir que las emociones son sensaciones subjetivas, porque podemos ver que 2 o 100 personas pueden tener una reacción diferente ante el mismo estímulo. Es decir, todos nos podemos asustar, pero no todos nos asustamos de la misma forma. O desde ese supuesto de Aristóteles que me fascina, pues una persona se puede enojar, pero no en la misma intensidad, en el mismo lugar, con la misma persona. Entonces es muy interesante cómo nuestras emociones son claves en nuestra vida y podemos ver cómo este sistema límbico, entendamos que ya son los centros neuronales de orden superior que coordinan la respuesta emocional. Y ahí podemos ver las áreas muy, muy relevantes, insisto, la amígdala, la cara orbitatoria, el medial del lóbulo frontal, y ahí podemos ver cambios en nuestro sistema nervioso simpático que prepara para utilizar totalmente los recursos metabólicos de otro tipo de situaciones desafiantes. Y también podemos ver cómo el sistema nervioso parasimpático es el que promueve el almacenamiento de los recursos metabólicos. Entonces vamos a ver cómo detrás de cada estímulo hay una reacción neurofisiológica en nuestro organismo. Y entonces esto es súper importante porque nosotros podemos aprender a administrar nuestras emociones, a regular nuestras emociones y a tener una mejor calidad de vida en nuestra salud, no solamente mental, sino en nuestra salud física, si nosotros cuidamos nuestras emociones. Y lamentablemente, hablando de la salud mental, podemos ver personas
que sufren ataques de pánico, de ansiedad, personas que ya tienen daños orgánicos causados por el estrés, desde una gastritis, una úlcera gástrica, y lamentablemente hay muchas psicosomatizaciones por el inadecuado manejo de esas emociones, porque hay personas, por ejemplo, ahorita con la pandemia, el confinamiento, ¿no? Toda esta información, el exceso de información que va alimentando las emociones, por ejemplo, el miedo, la tristeza al ver las muertes, la depresión por tantas cosas que están pasando, la pérdida del empleo o la pérdida lamentablemente de seres queridos o discusiones en el hogar. Entonces vemos cómo esas emociones no solamente impactan en el momento, sino trascienden y pueden causar un daño orgánico, fisiológico. ¿De qué manera podemos evitar que las emociones afecten nuestro sistema nervioso? Mira, Dafne, excelente pregunta, porque es muy importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental, es decir, nuestro bienestar emocional, psicológico y social, porque esto afecta en lo que pensamos, sentimos y cómo enfrentamos la vida. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestra salud mental. Y para esto es muy importante tener un equilibrio. Y ese equilibrio depende de varias cosas. Por supuesto, de qué estímulos estamos alimentando nuestra mente. Así como cuidamos nuestra salud física, por ejemplo, nuestra nutrición, cuidamos una dieta baja en grasas, en azúcares, en carbohidratos, debemos de cuidar de no sobresaturar nuestra mente de estímulos negativos, alejarnos de personas tóxicas, alejarnos de altos ambientes de estrés laboral, de situaciones de pareja que te roben la energía. Por mi trabajo con altos directivos de no solamente México y Latinoamérica, veo, por ejemplo, directores generales que el cardiólogo le dicen, oye, a ver, tú haces ejercicio, tienes una dieta perfecta, estás durmiendo bien, pero llegan con hipertensión. Y cuando yo hago una historia clínica en psicoterapia con los pacientes, encuentro que tienen esquemas de normas inalcanzables, así paradigmas de perfección, y entonces esa se expresa como ser workahólicos, y entonces tanto estrés laboral impacta fisiológicamente en su organismo. Entonces, cuidemos los pensamientos, número 1. 2, es súper importante, como dice el supuesto griego, mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. La salud mental también tiene una parte bioquímica, donde es muy importante cuidar la alimentación, ¿no? Sabemos la importancia del omega 3, de los aminoácidos que se encuentran en las almendras, en muchos alimentos que necesita nuestro cerebro para funcionar muy bien. Y sabemos que algo indispensable que no debemos escatimar es el descanso físico. Nuestro cerebro necesita descanso. Es decir, es mientras que nosotros dormimos que nuestro cerebro se renueva y tiene un gran impacto en nuestras emociones. Ustedes pueden hacer comprobar esto, que si están muy estresados, muy fatigados emocionalmente, tomen una siesta y van a no solamente estar repuestos físicamente, pero también emocionalmente. Van a ser más conscientes para la toma de decisiones. Entonces, el descanso es importante y, por supuesto, que el ejercicio físico, pero en especial diferentes tipos de ejercicio favorecen a nuestro cerebro, pero se ha estudiado como el ejercicio aeróbico, cardiovascular, es súper importante, como el correr, el nadar, el trotar, porque esto nos ayuda a que liberemos muchísimo estrés y también que liberamos el estrés, producimos bioquímicos que son neurotransmisores como dopaminas, endorfinas, que nos da una sensación de placer, de bienestar, y a través del ejercicio en el hígado eliminamos una hormona súper tóxica que se conoce como la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, esa hormona que envenena nuestro
organismo, a través del ejercicio, lo podemos eliminar. Entonces es muy importante el ejercicio físico y por supuesto que se ha demostrado los maravillosos beneficios de la meditación, de la espiritualidad, gente que practica el yoga, gente que le gusta la oración, hay gente que medita, hay gente que tiene diferentes prácticas espirituales y esto, un estado de paz, trae un beneficio no solamente a nuestras emociones, sino a nuestros pensamientos y también a nuestra salud física. Y es súper importante nuestra vida social activa. Sé que estamos en pandemia, que es muy importante el distanciamiento social físico, pero gracias a los avances científicos y tecnológicos, hoy tenemos, por ejemplo, esta videollamada en lo cual nosotros podemos estar en contacto con nuestros seres queridos. Y es súper importante que mostremos afecto, cariño, que riamos, que mantengamos esas relaciones sociales activas y de lo cual nos nutrimos. Recordemos que los seres humanos somos mamíferos, así como los elefantes, los tigres, los leones. Entonces nosotros requerimos de ese apoyo, de los abrazos, de los estímulos. Entonces es súper importante la vida social activa, sana, con nuestra familia, y a veces cuando la familia está lejos. A mí me tocó, siendo estudiante en Estados Unidos, pues que yo tenía lejos a mi familia, pero a veces los amigos se convierten en la familia que uno elige. Entonces es súper importante mantener nuestra vida social activa ahora por videollamadas. Y desde luego que también es súper importante el escuchar música. Se ha probado los beneficios de la musicoterapia, no música que nos altera, no música melancólica que nos pone tristes, no música romántica que está llena de mentiras, de mátame pero no me dejes, no, música que nos alimenta nuestras emociones, que nos pone en un estado de relajación, que nos pone de buenas, que cantamos, que nos pone alegres. La música tiene un maravilloso beneficio en nuestro estado de ánimo. Y también es súper importante que hay cosas que intoxican, ¿verdad? Cosas que no solamente dañan nuestra salud física, pero también nuestro cerebro. Me refiero, por supuesto, a las drogas, a las bebidas alcohólicas y cosas, por ejemplo, que las grasas saturadas, cosas que sí dañan a nuestras neuronas. Entonces, es muy importante cuidar nuestra alimentación, insisto, y de esta forma integral podemos nutrir nuestras emociones. Por ejemplo, el ejercitar la mente. El hecho de que yo ejercite mi lóbulo frontal, donde está el neocórtex cerebral, específicamente la parte de la lógica, la matemática, me va a ayudar a tener un mayor control sobre mis emociones. El poder razonar mis emociones, en esta parte ya de sentimientos, entonces me va a ayudar a tener una respuesta más asertiva. Todo un kit de recomendaciones, la verdad es que en este momento las necesitamos todos para poder vivir felices y estar tranquilos y no dañar nuestra salud física, porque sabemos que las emociones, si no las sabemos controlar, si no las podemos llevar de una mejor manera, a la larga nos va a traer consecuencias físicas. No podemos vernos como una parte fragmentada, somos un todo. Y bueno, es importante, como usted lo dice, desde un sueño reparador hasta una alimentación, relaciones sociales y estar en perfecto equilibrio. Es momento de irnos a una pequeña pausa. Regresamos con más del tema, el fundamento neurofisiológico de las emociones y el impacto durante la pandemia. Regresamos. Creando conciencia. Estamos de regreso con el doctor Carlos Sánchez Muñoz en tu programa Creando Conciencia. Doctor, ¿qué sucede ahorita con el aprendizaje que se está dando en línea? Sabemos que los maestros, los padres de familia y los alumnos están ahorita presentando diferentes situaciones de estrés. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero quiero felicitar a todos los docentes, a los padres que están dedicados y a todos los alumnos. En verdad que esta pandemia nos ha retado a tener una mayor capacidad de adaptación al cambio.
Sin lugar a dudas, ninguna generación en la historia de la humanidad había enfrentado la necesidad de ser tan resiliente, de poder enfrentar no solamente la pandemia, sino poder mantenernos enfocados a nuestros objetivos. Y entonces es maravilloso la labor que han hecho los docentes, a la capacidad de reinventarse. Soy testigo de cómo muchos docentes, los felicito, su amor a sus alumnos, a su compromiso con la educación, que están haciendo lo impensable, lo inimaginable, en generar recursos que sean más atractivos, más interesantes, involucrar a sus alumnos. Entonces, mi felicitación para los maestros maravillosos, para los padres comprometidos que están haciendo un esfuerzo para mantener a sus hijos enfocados, educándose, preparándose. Los felicito. Y también a todos los estudiantes, desde los grados preescolares, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Es sorprendente porque, sin lugar a dudas, pues nos ha cambiado la vida, ¿no? Y esto pues tiene impactos en nuestro entorno. Antes nosotros nos despertábamos y entonces tener esa rutina de el baño, el desayuno, el arreglarnos, el salir. Entonces, fíjate qué pasa con una persona que de repente ya toma clases y quizá pues pone la cámara y pues nada más se pone una playera y se lava la cara y se peina, ¿no? Pero la gran mayoría de mis pacientes que son estudiantes y maestros me han dicho, sí, pero pues abajo traigo la pijama, o que no me vean de la cintura para abajo porque traigo la pijama, las pantuflas. Entonces, esto está cambiando nuestra vida en muchos sentidos, porque bueno, por un lado podemos tener calidad de sueño y decimos, bueno, ya no me tengo que levantar 2 horas antes, pero al dejar esos hábitos, lamentablemente puede impactar en el estado de ánimo. El hecho de nosotros arreglarnos, vestirnos, es una motivación. El hecho de salir nos obligaba a caminar, a estirar las piernas, nos hacía recibir el sol, que es maravilloso para procesar el calcio a través de la vitamina D, que también fortalece nuestro sistema inmunológico. Y al llegar a la escuela y ver tantas caras, saludar, ese intercambio social también nos nutre emocionalmente. ¿Y qué pasa cuando ya no sales, no caminas, no te da el sol y no interactúas con todas esas personas? Entonces viene el impacto psicológico, emocional, y también podemos ver cómo en nuestro día va cambiando. Entonces, es un gran reto lo que están enfrentando los estudiantes, por ejemplo, porque antes ellos podían entre clases platicar con sus amigos, distraerse, ver físicamente, tocar un libro, hacer ejercicios en laboratorio, en los cuales podían utilizar sus 5 sentidos, y tenían muchos diferentes tipos de aprendizaje. Hoy la UNAM pues reconoció que tenía que regresar a algunas carreras que son indispensables, los laboratorios, ¿verdad? Especialmente ahora las carreras de medicina, pero es súper importante los retos, porque ¿qué pasa con un estudiante que no se mueve de su recámara, del estudio, de la sala, del comedor, del área donde está recibiendo, y tú ves que está confinado literalmente a un espacio reducido donde ya no hay esas interacciones? Entonces es un gran reto para mantener la atención, porque recordemos que todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Hay quienes somos auditivos, hay quienes somos visuales, hay personas más kinestésicas. Entonces, ¿qué pasa cuando limitas esta parte del aprendizaje hacia el alumno? Se vuelve un doblemente reto. Y luego, ¿qué pasa cuando en el entorno hay distractores? Suena el teléfono, está la licuadora, está ladrando el perro, está sobre avenida y pasa mucho ruido, o lamentablemente situaciones dentro del hogar que estresantes, cuando hay un problema de adicciones, una persona con alcoholismo, con drogadicción, cuando hay personas que lamentablemente hay violencia intrafamiliar, violencia verbal, violencia emocional, violencia física, cuando hay problemas económicos. Entonces, todo ese entorno afecta emocionalmente y el desempeño del estudiante. Y por supuesto que estos mismos retos los enfrentan los docentes, porque los docentes somos seres humanos, y esa parte del bañarte, del arreglarte, del, insisto, caminarte, del sol, ver caras nuevas, interactuar con maestros, para muchos era
una gran bendición el poder ir a sus trabajos, porque era un oasis donde podían ser valorados, reconocidos, y a veces lamentablemente esa valoración, ese reconocimiento no está dentro del hogar, y entonces ahora es difícil que ser mamá, ser papá, dar clases, cuidar a tus hijos, atender el hogar, o sea, es un reto brutal. Entonces es muy importante que ahorita podamos reconocer qué emociones están presentes, cómo te hace sentir la escuela. Lamentablemente hay gente que ya está cansada, que ya está agotada emocionalmente, que ya la rutina, que ya los diferentes temas dentro del hogar están siendo más que un reto. Y esto, en algunos casos, está siendo un detonante de enfermedades mentales. Es decir, ya algunos trastornos psicológicos se están potencializando, como el trastorno por depresión mayor, que es un trastorno de salud mental que se caracteriza por la depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana. Algunos otros ya tienen un trastorno de ansiedad, que este trastorno mental se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien las padece. Esta ansiedad es un exceso de preocupación por el futuro. Hay gente que vive con el temor y me van a correr, me van a liquidar, ha habido liquidaciones, ansiedad, preocupación de qué va a pasar con mi salud. Lamentablemente, gente que ya tiene condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión, situaciones que ya han estado bajo tratamientos de quimioterapia, que sus cuerpos están inmunodeprimidos por daños en los riñones. Entonces, hay gente que vive con ansiedad, con un exceso de preocupación de qué va a pasar si me enfermo, qué pasa con mi familia si yo soy la cabeza, mantengo a mi madre, a mis hijos. Esto está generando una ansiedad ya muy avanzada. También hay gente que está desarrollando el trastorno bipolar, se activa, y esto provoca altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión muy profundos hasta episodios maníacos, o lamentablemente algunos demencia, que son un conjunto de pensamientos y síntomas sociales que interfieren con la vida cotidiana. O podemos observar muchos que estamos cercanos a los alumnos y pacientes, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde vemos que es un trastorno crónico que se caracteriza por la dificultad para prestar atención debido a la hiperactividad y la impulsividad. Es muy importante que estos trastornos solamente deben y pueden ser diagnosticados por un especialista, por un psicólogo clínico especializado en trastornos de la personalidad, o por un psiquiatra o neuropsiquiatra, pero solamente una persona calificada, certificada, puede dar un diagnóstico certero y el tratamiento. Y también, Dafne, muy lamentablemente yo he visto ya muchos casos, inclusive con esquizofrenia, que es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida, consciente. En otros casos vemos el trastorno obsesivo compulsivo, que son pensamientos excesivos, es decir, obsesiones que llevan a comportamientos repetitivos, es decir, compulsiones. Y así podríamos hablar de diferentes. Otro que es muy importante, no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático. Y este es un trastorno que se está viendo cada vez más frecuente durante esta pandemia, que consiste, ¿verdad? La característica es la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Personas que han tenido COVID y que se están recuperando, pero que lamentablemente estuvieron entubados, personas que tuvieron que estar en una ambulancia, personas que pasaron largas horas de espera en una sala de urgencias viendo cosas terribles, personas que lamentablemente estuvieron más de un mes en un hospital sin la posibilidad de tener una atención directa de un familiar y tener
a la gente a su lado muriendo, esto genera un estrés postraumático. Para todos estos casos es imperante la atención psicológica especializada en estos casos. Dafne, pues te agradezco muchísimo, se nos ha ido volando el tiempo, qué maravilla estar contigo, siempre la plática es maravillosa y con todo tu auditorio. Le agradecemos, doctor, el habernos acompañado, gracias por todo lo que nos ha compartido. Sabemos que es un reto demasiado fuerte para todos el enfrentar esta situación, pero no imposible. Sabemos que con el apoyo de la familia, el poder expresar nuestras emociones, el poder acercarnos con nuestros amigos y la gente que nos estima, bueno, podremos salir avantes de esta situación. Le agradecemos su tiempo, su espacio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Dafne. Bendiciones infinitas para ti, para todo tu auditorio, a los maestros queridos, alumnos, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, doctor. Agradecemos a nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima.